Buenas tardes, queridos estudiantes. En esta presentación les queremos socializar algunos aspectos esenciales del cuento, ante todo pues en el marco del concurso institucional que estamos desarrollando, en el que ustedes van a participar. Recordemos que en el post del grupo de Schoology tenemos todas las condiciones del cuento, cuál es la extensión, la fuente, el tamaño en el que hay que enviar el documento y pues ante todo tener en cuenta que es sobre el medio ambiente, ¿vale? Tenerlo en cuenta entonces. Y pues ahora vamos a mirar algunos aspectos técnicos para que nuestras producciones narrativas no sean cliché, no sean de pronto el asunto recurrente cuando hablamos del medio ambiente, sino que aborden el tema de una forma original. Y ante todo, pues que tenga cierto nivel estilístico el cuento que ustedes realicen. Entonces, lo primero a considerar es definir el cuento. Tener en cuenta que es un texto breve, ¿sí? Tampoco un microcuento, aunque son muy interesantes, que es un texto breve y pues que la estructura básica es el inicio, el nudo y el desenlace. Bien, ahora las características que tiene este son la brevedad. A diferencia de la novela, acá no podemos dar de pronto tanto énfasis en un flashback o hacer un raconto de pronto con muchos detalles porque por la brevedad que implica un cuento, no nos podemos ir por como por diferentes ramas, sino tenemos que acudir siempre al hecho que queremos narrar. Inclusive, si uno hace un flashback, el mismo flashback puede ser o un flash forward puede ser un cuento. No más eso ya es un cuento. Entonces, tener en cuenta que hay hay un espacio limitado, ¿no? Y en el caso del concurso son 2 páginas como máximo. Está escrito en prosa, acá no vamos a trabajar de pronto nada de rima, no vamos a trabajar estrofas, no vamos a trabajar métrica, sino que lo escribimos en prosa y pues tenemos que, inclusive los grandes cuentistas en la literatura universal dicen que no hay espacio para nada, todo lo que se incluya en un cuento no está al azar, sino tiene un propósito, desde una carta hasta un gesto, hasta una acción tienen un propósito. Entonces, la idea es que no nos pongamos de pronto a divagar, sino que siempre tratemos de que todo lo que metamos en el cuento tiene una razón de ser. La otra característica que tenemos es que cuenta con pocos personajes. Entonces, no podemos hablar de 2 familias y que cada integrante se relacionaba con el vecino, no. Tenemos que centrarnos en los pocos personajes principales que tenemos y si algún personaje o algún individuo entra en nuestra historia, repito, debe tener un propósito. Ahora, en cuanto a recursos literarios, nosotros podemos tener una historia muy bien interesante en la cabeza, muy bien craneada, pero si no la sabemos contar, no resulta atractiva para el lector. Es ahí cuando entran en juego los recursos literarios. Ya ustedes distinguen figuras literarias como la metáfora, como hipérbole, símil, la paradoja, la onomatopeya, ¿cierto? En este caso sí quiero establecer una diferencia bien importante entre lo que es la metáfora y es el símil, porque en algunas ocasiones tienden a confundirlo. Recuerden que el símil es una comparación entre un elemento y una característica que queramos destacar. Corría como una gacela, ¿cierto? Entonces ahí hacemos una comparación, mientras que la metáfora es un poco más abstracta, no se coge el objeto y se compara, sino que el objeto de una vez lo sustituimos por el objeto o el elemento con el que le queramos dar una relación. Entonces, siempre cito este ejemplo en clases. Por la noche, cuando me asomaba aquel cíclope nocturno, me observaba desde el cielo. Entonces, en vez de decir que es la luna, nunca la mencioné, de una vez la reemplacé por un objeto de pronto de un solo ojo grande que puede estar desde arriba mirándome. Esa es la idea de la metáfora. Es más abstracta y toca sustituir el objeto que queremos destacar, mientras que en el símil lo mencionamos y lo comparamos con algo. Hipérbole, el lenguaje hiperbólico, ya tendría que ver un poco más con la exageración. Y como dice acá, se busca para amplificar de forma abrupta un evento. Lloró un mar de lágrimas, el típico ejemplo, para decir que alguien ha llorado demasiado, un mar que es una cosa inmensa, ¿cierto? Puede referirse a eso. La paradoja, que es una especie de contradicción. Decía Héctor Abad Faciolín, escribo este libro para quien nunca podrá leerme. Entonces se está escribiendo algo cuando es un ejercicio que busca un lector,
pero paradójicamente esa persona a la que le va a dar ese texto nunca lo va a poder leer. La onomatopeya, recuerden involucrar los sonidos de la naturaleza, es un elemento muy interesante. La experimentación y la transformación que ustedes pueden tener en la escritura de un cuento puede tener que ver con el lenguaje. Hay muchos cuentistas que inventaron palabras. Por ejemplo, Julio Cortázar hablaba de la literatosis, que era lo definía como una enfermedad por escribir y leer constantemente. Sí, o el libro también de Cortázar de cuentos cortos que se llamaba Historias de Cronopios y de Famas. Los cronopios es una palabra inventada por él, pues a pesar de que tiene la raíz cronos, y las famas, que incluso son personajes, pero nunca terminamos sabiendo si son humanos, si son animales, si son seres fantásticos, nunca lo vamos a saber. Cada quien tenía una percepción de eso de acuerdo con esa palabra o esa experimentación que había tenido Cortázar con el lenguaje. Romper la linealidad podemos hacer saltos en el tiempo. Lo que les digo, en el caso del cuento corto, toca ser muy, muy, muy precisos con eso. O si no, trabajar un cuento lineal, inicio, nudo, desenlace. Las tramas se pueden volver complejas, ya depende cómo se vuelvan complejas, y ahí cito una técnica de Gianni Rodari que hablaba sobre la creación literaria y decía, por ejemplo, siempre para partir, porque muchas veces nos cuesta ese punto de partida de qué escribo. Entonces Gianni Rodari sugería, pues haga hipótesis. ¿Qué pasaría si? Entonces, un ejemplo del qué pasaría si, un cuento de Julio Cortázar que se llama Autopista Sur, y dice, ¿qué pasaría si la gente se quedara en un trancón durante años? Y es un trancón, se supone que en la entrada a París, en el cuento de Cortázar, en Autopista Sur, en el que la gente queda atascada y comienzan a sobrevivir ahí entre ellos, se comienzan a conocer con los vecinos de otros carros, pero el trancón dura meses y hasta años, hasta que la gente se adapta a ese estilo de vida de lo que es vivir en medio de un trancón y todas las cuestiones y las dinámicas del ser humano que van surgiendo ahí. Cuento como el de Gabriel García Márquez, El rastro de tu sangre en la nieve. Una mujer que tiene una pequeña cortada en un dedo y sangra y sangra y sangra hasta que fallece. O también cuentos como los de Edgar Allan Poe, El pozo y el péndulo, o de Horacio Quiroga, uno que se llama El solitario o El hombre muerto, que es un cuento súper corto, lo pueden tomar como referente para que hagan un abordaje temático de sus cuentos más original. Bien, también hablamos del monólogo interior y tenemos que tener en cuenta ahí el aspecto de cómo yo registro lo que está pensando el protagonista o el personaje principal. El monólogo me sirve para eso, de registrar todo lo que se le puede pasar por la cabeza a un personaje, jugar con ese aspecto psicológico del personaje al que le estoy dando vida. Y también tenemos las descripciones o los tipos de narrador. Recuerden que tenemos narrador en primera persona, segunda persona, testigo, omnisciente, y eso ya depende de lo que ustedes quieran representar, cuál va a ser más pertinente. No hay una verdad para eso. Simplemente el escritor es el que toma la decisión. Y pues ya ustedes mirarán si hacen un cuento de ciencia ficción, el hecho es que aparezca que el medio ambiente tenga un papel preponderante. Puede ser un cuento de ciencia ficción, puede ser un cuento fantástico en el que hay objetos inanimados que cobran vida, puede ser más bien un cuento realista, pueden manejar el suspenso, pueden manejar un entorno también futurista, apocalíptico o de génesis, ya va en lo que ustedes quieran elegir. Entonces, esta es la estructura básica del cuento, lo que les he venido diciendo, el final por knockout, que es para no extendernos, lo del tiempo, que hablábamos de la linealidad, los tipos de narrador y la trama, que es lo que ustedes tienen que escoger de la manera más original posible. Espero este material y esta orientación les haya servido. Recuerden que cualquier inquietud la pueden registrar a través de la plataforma de Schoology. Que tengan muy buena tarde.